Hola, mi nombre es Joana Otero. Me corresponde acompañarlos en este nuevo espacio del proyecto REHOP para hablar sobre comunicación efectiva. El primer mensaje que quiero regalarles de esta intervención es que comunicarnos efectivamente hace parte de nuestro trabajo. No es un tiempo que nosotros robemos a nuestro trabajo, sino que hace parte de nuestro trabajo. Y de esto dependen muchos de los resultados en salud. Para esa comunicación efectiva, pues es importante considerar algunas características que nosotros como personas tenemos, hacen parte de nosotros, de nuestras maneras, de nuestras formas. La primera de ellas es nuestra personalidad, ¿cierto? Definitivamente esto influye en el efecto que tiene el mensaje que nosotros entregamos cuando interactuamos con las personas, con las comunidades. Otra cosa importante es que cuando nosotros conversamos, cuando nosotros nos comunicamos, estamos también dejando ver de alguna manera nuestro sistema de valores. Dentro de estos muy importantes, algunos principios relacionados con la compasión, el respeto, la solidaridad. Todo esto hace que nosotros, estos elementos humanos, pues hacen que nosotros podamos lograr el objetivo de la comunicación en salud, que fundamentalmente tiene que ver con curar y lograr conductas más saludables. Y esto de lograr conductas más saludables es quizá lo más importante, dado que debemos desarrollar esas habilidades que nos permitan hacer fáciles esas decisiones saludables. Dentro de las características también están características que se desarrollan con nuestro sistema de costumbres, de creencias y de tradiciones. No solo el nuestro, sino el de las otras personas, el del otro. Ese sistema, ¿cierto?, hace que nosotros entonces desarrollemos una serie de prácticas. Otra cosa importante es que nosotros nos comunicamos de diferentes maneras. No nos comunicamos únicamente a través de las palabras, sino que nos comunicamos a través de la manera como miramos, del tono de nuestra voz, de la ropa que usamos, de cómo llevamos la ropa, ¿cierto? De la manera de llevar el pelo, ¿sí? El cabello, si nos peinamos o no nos peinamos, por ejemplo, o cómo lo hacemos, de nuestros gestos, cómo empleamos nuestras manos, bueno, todo lo que hacemos cuando conversamos, cuando nos expresamos a través de palabras, con la distancia con nuestro interlocutor o con la cercanía, ¿no? Por el contrario, con la disposición de las sillas cuando estamos en un espacio típico de consulta o cuando estamos en un espacio comunitario. Y lo que es también muy importante, nos comunicamos a través del silencio, y esta es una táctica muy importante que debemos desarrollar. Saber escuchar significa no monopolizar el diálogo. Saber escuchar significa permitir al otro participar en la conversación, ¿sí? Esto significa que entre menos tiempo dediquemos nosotros a hablar, más podemos escuchar, ¿cierto? Podemos permitirle a esa persona que solicita nuestra ayuda que se exprese. Si nosotros no sabemos escuchar, entonces vamos a poder más prontamente trabajar sobre aquellas cosas que necesitamos mejorar. No saber escuchar significa que tenemos un mayor esfuerzo en entregar nuestra opinión o nuestro punto de vista que en comprender a la otra persona. Es muy importante permitirle a las personas que continúen con el curso de sus ideas, es decir, no interrumpirles, permitirles terminar la idea. Dentro de esos requisitos adicionales, ¿cierto?, para desarrollar esa comunicación efectiva, tenemos uno fundamental, que es la inteligencia emocional. Y esta inteligencia emocional tiene dos elementos clave: la capacidad de empatía y la capacidad de resonancia afectiva. En la primera, en la empatía, y los invito a que reflexionen un poco sobre esto, porque pues esto no es solamente para comunicarnos efectivamente en salud. Si ustedes lo piensan por un momento, esto es
para la vida, para nuestro día a día, digamos. La empatía tiene que ver con esa capacidad que todos nosotros tenemos o que podemos desarrollar, ¿cierto? Para sintonizarnos con las emociones y los sentimientos del otro. Es decir, para ponernos en el lugar del otro, para saber lo que las personas sienten, para poder percibir los estados de ánimo que tienen las personas, para poder leer lo que dice su tono de voz, su postura, sus modales. Una persona empática se da cuenta de las necesidades afectivas que tiene el otro. Y esto es muy importante. No asume posturas de juez, no critica, no enjuicia los sentimientos y las emociones del otro. Porque entendemos desde la empatía, desde esa mirada empática, que todas las emociones y sentimientos son válidos. La empatía, entonces, tiene que ver con cómo interactuamos nosotros con el prójimo. El prójimo es esa persona que está junto a nosotros, ¿sí? Y cómo entramos en sintonía con esta persona. Implica hacer esfuerzos, sí que implica hacer esfuerzos. De nuevo, los invito a que reflexionen sobre eso. Y esfuerzos muy activos, ¿cierto? Porque eso nos llama, ¿cierto? A tener esta postura empática nos hace un llamado a comprender lo que el otro también nos está entregando. Cuando nos comunicamos en salud, no estamos solo nosotros como proveedores de servicios de salud entregando un mensaje. Las personas también nos entregan un mensaje. Implica preocuparnos tanto por entender, ¿cierto?, como por ser entendidos. Y, de nuevo, por saber escuchar. El otro elemento de esa inteligencia emocional es la resonancia emocional, ¿sí? Esa resonancia emocional trasciende un poquito, da un paso adicional. Entonces, lo mencionamos dentro de competencias actitudinales. Nosotros todos, ¿cierto?, en nuestros procesos de formación adquirimos competencias desde lo cognitivo, desde lo praxeológico y también desde lo actitudinal. Entonces, es esa competencia que nos permite no solo identificar las emociones y los sentimientos del otro, desarrollo empático, ¿cierto?, sino resonar y vibrar junto con él, aprobarlo y acogerlo, ¿sí? Porque desde la empatía no juzgamos, no criticamos, no emitimos un mensaje de desaprobación cuando resonamos con el otro, no trivializamos lo que el otro siente, lo que el otro quiere expresar, no mostramos indiferencia, nos mostramos cercanos, ¿cierto? Porque estamos junto a esa persona, lo estamos acogiendo. Y podemos, de alguna manera, hacer ese ejercicio del espejo, ¿no? Estas personas, muchas de las personas con las que interactuamos diariamente son esas personas que nos están mostrando algo que tiene que ver con lo que nosotros mismos somos, con nuestras maneras, nuestras formas. La resonancia emocional nos permite entonces sentir, ¿cierto?, con quienes nos rodean, esos diferentes sentimientos que, de nuevo, si nosotros reflexionamos sobre nosotros mismos, los tenemos diariamente. Hay sentimientos totalmente válidos en diferentes situaciones, como el miedo, la tristeza, el enojo, la angustia, que hacen parte, ¿cierto?, de las respuestas naturales que nosotros tenemos como seres humanos. Asimismo, entonces, debemos ver al otro. En resumen, entonces, esa inteligencia emocional es una habilidad, ¿cierto? Todos podemos desarrollarla, todos estamos invitados a trabajar en esto, de comprender los sentimientos ajenos, de conocer los propios y de trabajar en el autoconocimiento y el autocontrol, de motivarnos, de fortalecer esas motivaciones internas que nosotros tenemos para trabajar, para estar en el día a día, para interactuar con las personas, desarrollar esa empatía, ¿cierto? Y mostrar esas habilidades, ¿cierto?, que nosotros tenemos para salir adelante de sentimientos, como les decía, naturales en nosotros los seres humanos, que pueden ser negativos, ¿cierto?, como la depresión, la irritación, la ira, pero que tenemos que conocerlos, gestionarlos y asimismo entonces servir de guía para mejorar esos ejercicios de comunicación con las otras personas. Nosotros, como proveedores de servicios de salud, entonces, podemos desarrollar,
¿sí? Esa inteligencia o esa capacidad de comunicarnos de manera efectiva cuando tenemos esa capacidad de reducir el temor, lo que las personas están sintiendo, situaciones o momentos en los que nosotros tenemos que trabajar en entregar quizá diagnósticos, ¿sí? O situaciones que quizá pueden ser no muy esperanzadoras. La capacidad de escuchar, de conocer lo que está sintiendo el interlocutor, de calmar, de tranquilizar, de admitir las diferencias que hay entre los seres humanos, porque de nuevo es como nosotros estamos reconociendo eso que las personas tienen, ¿sí? De manejar el enojo, la tristeza, esos estados emocionales que pueden ser negativos, de mitigar el duelo, de lograr un mejor cumplimiento de indicaciones médicas. Y estas indicaciones médicas tienen que ver con la adherencia a lo farmacológico y a lo no farmacológico. Ambas son muy importantes. Lograr esas conductas saludables, lograr que las personas permanezcan en ellas y lograr también que sean adherentes a la terapia farmacológica. Para el caso nuestro, o en lo que, digamos, fundamentalmente trabajamos en REHOP, tiene que ver con todo lo relacionado con el control de la hipertensión arterial y de otros factores de riesgo modificables que están relacionados con prácticas, por ejemplo, de alimentación, de actividad física, de consumo de tabaco, relacionados también con el control del peso corporal, con mejorar algunos parámetros también desde lo bioquímico. Hay que fomentar independencia de las personas. Las personas tienen que tener capacidad de autocuidado y autogestión del riesgo. Bueno, no tienen, debemos acompañarlos en ese marco de capacidades, acompañarlos para que sean independientes. Independientes significa que ellos implementen esas prácticas por sí solos, gestionen su salud. Gestionar su salud significa no solamente tener mejores hábitos, gestionar la salud significa ser adherentes al programa, por ejemplo, de riesgo cardiovascular, ser adherentes a los controles, ser adherentes en tanto a si se solicita una cita, ¿cierto? Se respeta ese espacio de la cita, se asiste puntualmente, se reclaman los medicamentos y se toman los medicamentos tal cual como el médico ha prescrito. Eso es fomentar independencia, autocuidado y autogestión del riesgo y pues todo lo que les mencionaba sobre el tema del manejo de las emociones y los sentimientos, de tal manera que nosotros como proveedores también podamos sentirnos muy bien, muy satisfechos con lo que hacemos. Dentro de ese ejercicio de la comunicación pues hay dos elementos, la información y los mensajes. La información tiene una serie de condiciones muy importantes para que se pueda entregar de la mejor manera. La primera de ellas es que en los espacios en donde nosotros interactuemos con las personas podamos propiciar climas cálidos y relajados, ambientes tranquilos, ambientes de respeto. Esos ambientes de respeto son fundamentales para que de esa manera nosotros también recibamos ese mismo trato. Mantener la confianza de las personas. Mantener la confianza significa que las personas sientan tranquilidad para manifestarnos razones por las cuales, por ejemplo, no están cumpliendo con las indicaciones. No mostrar enfado, no mostrar apuro, disponernos para la consulta, disponernos para el ejercicio de campo, respetar el secreto profesional y las condiciones de privacidad. Muchas veces, digamos, hay algunos casos, ¿cierto?, que nos llaman la atención o nos pueden llamar la atención de los ejercicios de campo que realizamos en las estrategias de búsqueda activa comunitaria, de los ejercicios individuales que se desarrollan en la consulta, en los escenarios de consulta externa, y esas situaciones deben quedar, ¿cierto?, salvaguardadas por esos principios éticos de la conducta que debemos seguir como proveedores de servicios de salud. Respetar la dignidad de las personas y la nuestra propia, trabajar un poco también en esa dignificación que también es responsabilidad nuestra como talento humano en salud. Mejorar la jovialidad, ¿no?
desarrollar relaciones en la consulta, ¿cierto? Menos tensas, mucho más tranquilas, y declarar, por supuesto, nuestra disposición de ayuda, porque de alguna manera nosotros como trabajadores de la salud, pues digamos, es uno de los principios que nos mueve, el servicio. Con estas, digamos, condiciones para brindar esa información, pues nosotros configuramos lo que denominamos mensajes en salud. Y estos mensajes en salud suelen ser un poco difíciles a veces, sobre todo por el primer ítem, y es el de ser ejemplo. Es una responsabilidad enorme para nosotros como humano en salud, dado que generalmente nosotros estamos hablando de la importancia de que las personas cambien algunos hábitos o algunas conductas. Resulta que nosotros mismos, sabiendo, ¿cierto? En ese libre albedrío que tenemos todos, sabemos que de repente nuestras prácticas de alimentación, por ejemplo, no son las más adecuadas, pero estamos insistiéndole a las personas, debemos trabajar en eso. Entonces, ser el ejemplo significa mostrarnos, ¿cierto? De alguna manera, como las personas que estamos cumpliendo con esas cosas que sabemos que son muy importantes para este caso, para controlar el riesgo cardiovascular y metabólico. Evitar el uso de la palabra no, digamos, esos escenarios hegemónicos en los que se impartía, ¿cierto? Y se juzgaba y eran no y sí, esas prohibiciones absolutas han venido cambiando, ¿cierto? Y la invitación ahora es a que los mensajes se entreguen de manera más positiva, a ser más flexibles, a tratar de hacer negociaciones de acuerdo con un alcance óptimo de saturación en los mensajes, a no ser extremistas con los mensajes, ¿sí? Si no hace esto, entonces la consecuencia es X, a negociar para que poco a poco, ese es el nivel óptimo de saturación, poco a poco, ¿cierto? Podamos alcanzar las metas que necesitamos para lograr ese control cardiovascular. Justamente por eso el siguiente ítem, ese nivel óptimo de temor admitido en los mensajes. Con ejemplos, quizá utilizando algunas ayudas, podemos hacer que las personas vean las consecuencias de no ser adherentes a la terapia farmacológica o no farmacológica. Y utilizar efectos de grupo y de líderes en la comunicación con las personas. Por eso, dentro de REHOP es muy importante, dentro de los equipos de trabajadores de la salud comunitarios, la inclusión no solamente de nuestras auxiliares de enfermería, que son las que día a día están en ese trabajo de campo, sino también de agentes comunitarios, es decir, son líderes de la comunidad que se convierten en pares. Los efectos de pares a veces traen mejores resultados, ¿sí? Es decir, el vecino cercano, la persona que conoce las historias de vida de quienes están en esa comunidad, puede hacer que se desarrollen relaciones mucho más cercanas, ¿no? Y que haya más confianza. Los mensajes, ¿cierto?, que nosotros entregamos tienen que ver con eso que nosotros queremos, sabemos, ¿cierto?, porque nos lo dice la evidencia científica, ya esto está suficientemente documentado, que debemos impactar para lograr mejores resultados en salud. Pero nosotros debemos tener en cuenta que muchas veces las personas se acercan a la consulta, solicitan atención porque simplemente necesitan compañía. Muchas veces, ¿cierto? Nosotros, y lo decía antes, como un requisito de entregar información, trivializamos los mensajes de las personas. Entonces, una cosa importante, un requisito importante para entregar el mensaje es que no le otorguemos poca importancia a lo que las personas dicen. Otra, digamos, estrategia que podríamos usar es que podemos utilizar esquemas, dibujos, gráficos, ubicar a las personas en su anatomía, en su cuerpo, ¿sí? Mostrarles con ejemplos, hacerles un dibujito, dejarles anotaciones también sobre las cosas que conversamos con ellos, para que ellos comprendan de mejor manera ese mensaje que queremos entregar, que estamos seguros va a ayudarles a mejorar sus resultados en salud.
Debemos darles tiempo también para que interioricen el mensaje que nosotros estamos entregando. Tácticas de silencio. Por eso les decía, nos comunicamos también con el silencio. Entonces hay que esperar, ¿cierto? Que las personas dijeran, digamos, de alguna manera eso que nosotros estamos entregando. Hay que preguntarle también a las personas qué desean conocer acerca de la salud, permitirles expresar las dudas que puedan surgir de lo que les decimos o que ellos ya traen. Recuerden que nosotros en nuestro sistema de creencias, ¿cierto? Tenemos ahí algunos mitos que hemos venido heredando, ¿no? De acuerdo a cómo hayamos construido ese conocimiento hasta el momento en que nos encontremos con las personas. Hay que utilizar un lenguaje sencillo, pero ojo, sencillo no significa utilizar diminutivos, sencillo no significa el uso de sinónimos que desdibujen la terminología médica, medicamentos, la condición de la enfermedad como tal, porque nosotros debemos alfabetizar a las personas. ¿Qué significa esto? Que ellos mejoren el conocimiento desde lo técnico. Muchas veces las personas acuden a obtener información, ¿cierto? A través de redes sociales, en fin, hay desde todo lo que vino con la emergencia sanitaria, hablamos también paralelamente de una infodemia, ¿cierto? Hay mucha información en la web, en las redes sociales, entonces tenemos que ayudarle a las personas a mejorar ese nivel de alfabetización. Y otra característica importante de esos mensajes es que podemos utilizar varias vías de entrega de información. Entonces, una vía de entrega de información puede ser a través de un mensaje, una vía de entrega de información en las salas de espera, ¿cierto? A través de un video, a través de un podcast, a través de un mensaje corto, ¿sí? De banners rápidos que entreguen, que refuercen esas cosas que nosotros conversamos con las personas. Y por último, todo esto, digamos, muy dado desde el nivel individual, desde el nivel comunitario, pero hay unas cosas ahí adicionales en esa comunicación para la comunidad, y es que en las comunidades, ¿cierto? Se generan unos imaginarios que se van construyendo colectivamente. Entonces, nuestra misión en ese ejercicio comunitario, ¿sí? Cuando trabajamos con grupos de personas, es incrementar ese conocimiento sobre un tema relacionado en salud para ayudarlos a salir de esos imaginarios colectivos que probablemente estamos seguros, nosotros siempre debemos estar seguros de que tenemos la evidencia, ¿cierto?, que soporte que quizá hay algunas prácticas equivocadas o que pueden ser mejoradas. Debemos influir en las percepciones y en las creencias y en las actitudes de las personas, a cambiar de alguna manera esas normas sociales que se van construyendo para reforzarlas, fortalecerlas, ¿cierto? Apoyar el aprendizaje de las habilidades de salud relacionadas con lo que les decía, esas prácticas de autocuidado y de autogestión del riesgo, mostrar beneficios en el cambio de la conducta, que ellos poco a poco, en esa óptima saturación que tenemos cuando vamos entregando los mensajes, que ellos poco a poco vayan viendo sus cambios, decirles cuál es el dato de su presión arterial, cuál es el dato de su perímetro de cintura, cómo va con ese índice de masa, cómo va con esos bioquímicos, que ellos mismos interioricen esas cifras, que conozcan sus cifras, que ellos hagan también su seguimiento, motivarlos para la acción. Esto es muy importante porque esto se relaciona con la comunicación y la educación para la salud. Motivarlos para la acción es que ellos realmente interioricen esos mensajes que nos entregamos y que sientan esa motivación para generar ese cambio. Pero sobre todo, y lo que es más difícil, lo sabemos nosotros mismos, de nuevo reflexionemos en nosotros mismos, es que podamos permanecer en ese cambio. Incrementar la demanda de los recursos y de los servicios de salud, porque todas esas estrategias de comunicación para la salud en la comunidad, pues lo que hacen es inducir, ¿cierto?, que las personas vayan a los servicios de salud. Muchas veces las personas se quedan, que es lo que llamamos morbilidad sentida, se quedan con sus situaciones de salud en casita, tienen referentes, al vecino le dio esto, yo ya sé cómo es, y no consulta, no para el caso, por ejemplo, de la hipertensión arterial, no regresan al programa
no reclaman sus medicamentos o ellos mismos deciden continuar con una terapia fija sin ningún control por parte del profesional de la salud. Refutar algunos mitos e ideas equivocadas, como les decía, nosotros podemos participar en eso, en construir junto con ellos esas ideas que nos van a poder traer unos mejores resultados en salud, abogar por una posición en los temas de salud pública y de política pública. Nosotros somos, recordemos, dentro de las estrategias de la promoción de la salud, nosotros mediamos, capacitamos y abogamos por los resultados en salud. Entonces sí que a nivel comunitario es muy importante esto. ¿Cómo lo hacemos? Escuchando, conociendo las comunidades y por último, pues fortalecer las relaciones entre las organizaciones, porque si ustedes se fijan, todos estos resultados, decimos resultados en salud, sí, tienen una participación muy importante del sector salud, pero participan otros sectores, el sector de educación, el sector de vivienda, de infraestructura, de desarrollo social, en donde nosotros tenemos la responsabilidad de ayudar a identificar algunas condiciones, ¿cierto?, que colocan en situaciones de vulnerabilidad a las personas y poder remitirlas en ese ejercicio de identificación que nosotros hacemos comunitariamente. Y esto hace que se fortalezcan de manera intersectorial. Y pues por supuesto al interior del sector salud, el trabajo, por ejemplo, que hacemos con REHOP desde la academia es ver cómo los diferentes grupos de actores, aseguradores, prestadores, proveedores de servicios de salud y por supuesto la comunidad están relacionándose y participando conjuntamente por tener mejores resultados. Esto era lo que quería compartirles. Les agradezco mucho por el espacio.